Imagina esto. Estás en casa y tu hijo se acerca con una idea loquísima. ¿Me haces un cuento de un dragón que come lentejas y salva ovejas? Antes te lo inventabas sobre la marcha, o tirabas de cuentos clásicos. Y hoy, gracias a una herramienta, puedes escribir esta idea y en segundos puedes tener un cuento ilustrado, narrado y totalmente personalizado. Esto ya es posible, es gratuito y se llama Gemini Storybook. Y es la última función de Google que está empezando a revolucionar la educación y las noches de cuento. Te explico cómo funciona. Entras en Gemini, haces clic en Descubrir Gems y eliges la opción Storybook. Como ves, está en fase experimental y puede estar sujeta a cambios a lo largo de las próximas semanas o meses. Y desde ahí, pues rienda suelta a tu imaginación. Cuentos con ilustraciones coherentes de principio a fin, voz narrada en español, estilos visuales como la plastilina, el cómic coloreable y sí, incluso puedes subir un dibujo hecho por un niño y convertirlo en una historia ilustrada a partir de eso. Vamos, como tener tu propio equipo de escritores, ilustradores y narradores en un solo clic. Y esto para el mundo educativo es la bomba. Como profesor, lo que han sacado aquí me parece un antes y un después. Y te voy a dar ejemplos concretos para cada etapa educativa. Por ejemplo, en infantil puedes crear cuentos donde los protagonistas son los propios niños, aprendiendo a compartir o identificando emociones. Imagina lo que puede significar para un peque verse como el héroe de la historia. En primaria, que ya empiezan a entrar conceptos técnicos, puedes hacer una historia donde una planta explica en primera persona cómo usa el sol para crecer, es decir, el proceso de la fotosíntesis. En secundaria, que ya la cosa se empieza a complicar, un adolescente cae en fake news y aprende a verificar esa información. Aprende pensamiento crítico, sin darse cuenta. En bachillerato, que ya estamos hablando de obtener resultados, podemos crear un cuento donde un alumno reflexiona con Descartes sobre la duda y el pensamiento crítico, uno de los temas estrellas del EBAU. Filosofía viva convertida en historia. Y por último, en la universidad, explicar conceptos como el sesgo cognitivo o la ética en la inteligencia artificial a través de cuentos personalizados por personajes en situaciones reales. Porque a veces lo abstracto se entiende mejor con una historia bien contada. Cada etapa su cuento, cada concepto su posibilidad. En cuanto a funciones avanzadas que puedes probar, puedes pedirle que cree una historia a partir de un concepto técnico. Así que se me ocurra, le puedes pedir que te explique el sistema inmunológico como si fuese un castillo medieval. Y lo hace. Puedes subir, como ya he comentado antes, un dibujo hecho por un niño o una foto y te genera el cuento a partir de eso. Las imágenes, como ves, son consistentes entre sí y coherentes con el texto. ¿Tienes cuentos ya descargados? Puedes copiarlos, pegarlos y pedirle que los reinterprete. Narrados, ilustrados y adaptados. Alumnos con dificultades lectoras, aquí tienen la narración en voz alta y en español. Una funcionalidad que ya empieza a permitir incluso elegir tipo de voz, aunque, como he comentado al principio, está en fase experimental. Esto está empezando, pero apunta maneras. ¿Cómo lo podemos integrar en clase? Pues imagina una actividad donde los alumnos crean su propio cuento para repasar un tema, o donde tú como profesor, al terminar la explicación, refuerzas con una historia generada. En casa, ¿qué podemos hacer? Leer primero el cuento, luego escucharlo narrado, y después lo coloreamos. Y si quieres, lo puedes imprimir y guardarlo como recuerdo. Esto ya no es una inteligencia artificial que solo escribe. Se trata de una herramienta que puede transformar cómo entendemos la lectura, la creatividad y el aprendizaje. Como padre, madre, educador, estudiante, ya lo sabes, no es fácil en la era en la que vivimos mantener la atención, ni emocionar mientras enseñas. Pero si un cuento o una historia bien hecha puede lograrlo, ¿por qué no usarlo? Prueba Gemini Storybook y si te ha parecido útil este vídeo, pues compártelo con esa persona que da clase, tiene hijos o simplemente cree en la magia de una historia bien contada. Esto recuerdo que está en fase experimental, pero el potencial que tiene es brutal. Y lo mejor que es que está al alcance de todos. Así que gracias por ver este vídeo. Y si quieres ver más herramientas o casos de uso, pues ya sabes, suscríbete, activa la campana y sigamos aprendiendo juntos.